Muy bien, mi gente, bienvenidos a un nuevo episodio del Concilio, ahora con dos invitados súper especiales y les voy a dar a cada uno un micrófono para que puedan presentarse. Muchas gracias por la invitación, Hugo. Pues soy Carlos y mucho gusto. Gracias por el tiempo y el espacio. Yo soy Iván y pues vamos a Platíquenos ver. un poquito de ustedes, de sirvieron misiones, cuánto tiempo tienen en la iglesia. Bueno. Pues sí serví una misión. Yo serví en la misión de Ciudad de México Sur del 2022 al 2024 y pues regresé hace ya casi 2 años y pues yo he sido miembro toda mi vida, desde que nací. Mis papás igual han sido miembros ambos desde los 8 años, no porque eran miembros, sino la coincidencia que mis abuelos se bautizaron y pues mis papás tenían 8 años ambos. Ok. Y, y sí, es un poquito de mí en la iglesia. Gracias, Bien. Pues yo soy Iván, tengo 26, serví en la misión México Pachuca del 2018 al 2020. Entonces ya son casi 6 años. En marzo se cumplen 6 años de haber retornado de la misión. Y sí he sido miembro por la mayoría de mi vida. Mis papás, uno sí, mi mamá se bautizó como a los 15, a los 14, y mi papá ya se bautizó cuando yo ya había nacido. Tenía como 5 meses de haber nacido. Entonces, pues ya después de esos 5 meses, ya era de que toda la familia íbamos a la iglesia. Entonces sí crecí dentro de la iglesia. Excelente, excelente. Pues muy bien, ahora que ya los conocen, para que los sigan ahí también en sus redes sociales, ahí les vamos a poner. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, que también hay algunas cosas controversiales, que ahorita vamos a ver si las respondemos, no por morbo ni nada, sino que son Para enriquecer. enriquecer el conocimiento que tenemos. Y algo que a mí me pasaba mucho en la misión era que le enseñamos a un hermano, no sé si les pasó a ustedes también, le enseñamos a un hermano, una hermana, y obviamente como todos, googleaban, ¿no? Mormones, Eldres, libro de Mormón. Y me decían cada cosa, en serio, cada cosa. Me hablaron una vez de, hay una carta a Salamanca que José Smith hizo, quién sabe qué, quién sabe qué. Y al final era pura mentira. Pero mucho de eso pasa por la desinformación que existe, ¿no? Del internet y todo. Entonces, aquí vamos a hacer su medio para que todas esas cosas polémicas se resuelvan. Bueno, no todas, ¿verdad? De buena fuente. Sí. De primera Toda mano. pregunta tiene respuesta. Correcto. Toda pregunta tiene respuesta. Correcto. Entonces, bueno, empezamos primero con las preguntas que ya traíamos o con las otras. Con las que ya tenemos, sí. Va. Entonces, ¿quién quiere decir la primera? No ustedes, si quiere, dígala y ya la vamos respondiendo. La primera. Dale. Sí. La número 1 es, ¿a qué se refieren con restauración? Entonces, en mi opinión, esa palabra la relaciono totalmente con unas escrituras que están escritas por Pablo, Okay. que dice que iba a llegar un momento donde iban a reunir todas las cosas. Entonces, esta restauración no es una reformación, no es una reorganización de la iglesia de Jesucristo. O sea, una restauración quiere decir que se vuelven a poner las cosas otra vez de la misma forma en que estaban inicialmente. Entonces, a eso se refiere con restauración, unir las cosas otra vez de nuevo, porque en un punto literalmente se perdieron, así como estaban organizadas. Escucharle. Sí, pues nomás complementando todo lo que ya dijo Iván, pues yo creo que es importante, recalcar la parte de que una restauración no es mejorar algo que ya había, o sea, porque como tal no es que lo hubiera de manera completa, o sea, en el momento de la restauración, pues nosotros como miembros y quienes no lo ven, que son miembros, pues hubo un tiempo en que entre la muerte de Jesucristo y de los apóstoles, el evangelio y sus enseñanzas y más que nada su autoridad, que fue el sacerdocio, se perdió. Entonces, cuando llega José Smith, quien es la persona o el medio por el cual Dios y Jesucristo actuaron para esta restauración, pues restauraron como tal, como dice la palabra, cada uno de esos pilares que eran esenciales. Entonces, sí.
Correcto, correcto, correcto. Entonces, sí, porque muchas personas, como dicen, piensan que lo mejoramos o lo reformamos, pero no. Es lo mismo que Jesús creó, es lo mismo que José Smith, bueno, que Dios y Jesucristo a través de José Smith trajeron otra vez a la tierra. Entonces, sí, sencillita la primera, vamos empezando sencillitos. La siguiente, tú mero muchas Pues la siguiente es, por lo mismo de que mencioné que se perdieron todas esas cosas, pues ¿por qué era necesaria pues una restauración? Entonces esa tenemos como segunda pregunta. No sé si alguien quiera iniciar o Sí. por qué creen La que... pregunta dice, ¿por qué era necesario una restauración? Bueno, hay cosas muy fundamentales. Siento que Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, él llegó a un punto donde tomó el papel de profeta. Él fue así de que yo soy profeta y yo tengo un propósito por el cual estoy aquí en esta tierra. Entonces, ese propósito lo voy a cumplir con mi visita al jardín de Getsemaní, estar en la cruz y resucitar el tercer día. Pero las cosas que él había enseñado tenían que tener una estructura, no podían dejarse así como normalmente se organizaban las cosas entre los judíos y entre los fariseos, los saduceos. Entonces su estructura que él organizó fue organizar así las cosas como antes habían estado. ¿Cómo estaban las cosas? Un profeta, el poder del sacerdocio, la revelación y... ¿Cuál era la otra cosa? Las escrituras. No, ¿sí? Sí, las Sí. 4 patas, ¿no? Escrituras, profetas, sacerdocio Y revelación. Sí, entonces esa era la estructura. Esa era la estructura. Esa era la estructura. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de que muere Jesucristo, se va el profeta. Okay. Entonces, si no está el profeta, se queda la autoridad del sacerdocio con los apóstoles, pero ¿qué pasa con los apóstoles? También llega un punto donde los matan, los persiguen, fallecen. Entonces ahí, esos fundamentos que Jesucristo organizó para la iglesia primitiva, se empiezan a desvanecer poco a poco, ¿sí? Entonces al empezarse a desvanecer, nadie tenía la autoridad para seguir con esas cosas. Nadie tenía esa autoridad. Entonces, al momento de que esas cosas empiezan a desvanecer, por eso es que se promete esa reunión de todas las cosas. De hecho, aquí encontré la escritura que les estaba comentando, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, Efesios 1:10. Entonces, esos fundamentos que Jesucristo organizó eran muy necesarios para la iglesia. Entonces, esa restauración era muy necesaria, esos fundamentos deberían de estar. Y después de Hugo, quiero hacer rebota esa pregunta, como repregunta para ti, Sí. o para quien A sea. ver, O sea, no. como... A ver si. Sí, ya lo siento. No, o sea, más que nada, esta es una pregunta que también se nos hacía, me imagino, mucho en la misión, y que algunos de ustedes pueden hacerse en este momento mientras mencionamos cada uno de estos principios esenciales sobre la restauración, que para nosotros, pues, son bastante obvios. Pero la pregunta es, entonces, otras iglesias que también, pues, pueden tener sus líderes, pueden tener, en realidad, algunas de ellas que trabajaron la Biblia. O sea, ¿cuáles fueron, qué tanto realmente se perdió la autoridad o el conocimiento o la doctrina o el poder, diría yo, más bien de relación? O sea, Dios-persona, ¿qué tanto se perdió? Entonces, ¿ustedes qué tanto consideran durante este tiempo que nosotros le podemos llamar como la gran apostasía o el oscurantismo? Porque conocemos, pero realmente, ¿qué tanto se perdió en este momento? Ok, ¿me permites? Señor? Claro, sí. Ok, me gusta un chorro esa pregunta, porque es algo que yo también siempre les decía, y muchos decían, no, es que San Pedro
dejó a alguien, al primer papa, y luego el segundo papa, así. Y muchos de ellos seguían por un anillo, que el anillo papal. Pero Jesucristo en Mateo 10 les dice que no lleven, ni siquiera que lleven guaraches, les dice. Entonces, si Jesucristo les dice que no lleven nada, no creo que Jesucristo les haya dejado un anillo de oro. Que con ese digan, tú eres el siguiente, el siguiente. Y una manera muy sencilla es, los profetas reciben profecía, revelación, como ahorita decíamos, y hacen escritura para establecer la iglesia. Entonces, si hubiera seguido habiendo profetas, hubieran seguido recibiendo revelación y hubiera seguido habiendo escritura. Me viene a la mente ahorita voy a rehacer una pregunta. Okay. Más que nada para hacer un poquito de plática y todo, Okay, porque okay. me van surgiendo. Va. En la Biblia, justo cuando hablamos, se habla sobre la historia, el momento bastante poderoso de la mujer que había sangrado por muchos, muchos años, que toca el manto de Jesucristo por su fe fue sanada, y hasta Jesucristo se para en ese momento ante toda la multitud y él dice, ¿quién me ha tocado? Porque pues sentí como si poder saliera de mi cuerpo. Entonces, cuando mencionas lo de ese anillo, que de hecho yo no sabía se decía que había un anillo que se había pasado generación tras generación. El anillo papal. Ok, eso yo la verdad no sabía. Me viene a la mente lo siguiente, entonces, no pudo haber sido que por la fe de esas personas, de un anillo que en ese momento pues había tenido los apóstoles, que de la misma manera que la mujer, solo por tocar el manto, también de cierta manera pudo haber tenido poder solo por la fe de las personas que lo llevaban. Ok, pues es muy buena pregunta. Y justo ahí, en ningún momento en la escritura se menciona que tiene un anillo. Es algo que en la religión católica se habla. Entonces, como tú dices, ha habido objetos que han cumplido un propósito y que ciertamente tienen poder, la vara de Moisés, el tabernáculo, ciertas cosas, ¿no? Que tienen poder. Entonces, sí, de alguna manera, ese anillo, yo creo, no es doctrina, ese anillo. Ya es doctrina a partir de hoy. Lo que se diga 2 o 3 testigos de la escritura. Sí, con eso. Entonces, yo creo que sí tendría que haber al menos algún sentimiento, ¿no? O sea, o sentirse especial, o verse especial, o... Pues ya ven que dicen que inclusive los que tocaban las ropas de Pablo se sanaban, los que pasaban por sus sombras se sanaban. Sí. O de Pedro, no recuerdo cuál de los dos era. Incluso era una tradición. Había algunas cosas simbólicas que las personas usaban para buscar sanación o para buscar el poder de Dios. Sí. No sé si se acuerdan de la historia del estanque de Siloé. O sea, el estanque era de que cada cierto tiempo se agitaba el agua porque según bajaba un ángel y la primera persona que se metía al estanque era sanada. Sí. Entonces eso se comprende que era una tradición desde hace mucho, porque cuando Jesucristo anduvo por esas partes, encontró un montón de gente ahí esperando su turno. Entonces eso es algo que siento que de por sí ha existido, pero relacionado con la pregunta que hace, yo siento que ese poder de Dios, así como Jesucristo lo instituyó, llega a ser algo más elevado. Sí. Porque incluso si nosotros ponemos atención en ciertos aspectos de la Biblia, en ciertas partes de la Biblia, cuando una persona recibía ese poder, hacían ritos. O sea, en el pueblo de Moisés, en ese tiempo se pasaba, se daba la autoridad del santo sacerdocio, según el orden de Dios. Entonces, cuando una persona recibía ese poder de sacerdocio, pasaba diferentes ritos para poder recibirlo. O sea, sí necesitaba estar digno para poder recibir esos ritos, lavamientos, unciones, imposición de manos. Entonces, hay una diferencia. Yo siento que sí hay una línea ahí muy delgada entre las cosas que enseñan el poder de Dios y el poder de Dios y el sacerdocio de Dios. ¿Y creen que, ustedes qué opinan? ¿Creen que hay diferencia entre el poder de Dios y el poder de la fe? Sí, totalmente. De hecho, es algo que yo me preguntaba mucho, porque todos hemos escuchado historias, ¿no? De que estaba enfermo y oré y fue sanado. O, no tenemos para comer, oré y
llegó comida, una vecina me trajo comida, mi mamá me trajo comida. Y yo decía, pues, o milagros así un poquito más de que alguien sobrevivió, más grandes, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo? Si para eso se necesita el sacerdocio, ¿no? O sí, o tener autoridad, o dar alguna promesa. Y descubrí, y también mi papá me ayudó, para que un milagro exista necesitan tres cosas: la misericordia de Dios, que sea su voluntad, la Ujú. fe y el sacerdocio. Entonces, con cualquiera de esas se puede hacer. Si Dios quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Y a veces la fe de las personas es suficiente para que Dios sea movido a misericordia y entonces se haga. Pero lo más especial ocurre cuando utilizamos el poder del sacerdocio ¿Con fe? con fe, y entonces es como dos cosas que tenemos para que la misericordia de Dios sea movida y entonces ocurre un milagro. Pero ciertamente no es obligatoriamente necesario que haya el sacerdocio para hacer un milagro. Sí es mucho más fácil y mucho más constante. Por eso es que lo hacemos constantemente, ¿no? Porque tenemos el poder de pedir a Dios o de ser los instrumentos de Dios para que ese milagro ocurra. ¿Y ustedes creen que necesitamos tener necesariamente fe en Dios y en Jesucristo o solo con fe que algo va a pasar? O sea, si yo digo, tengo fe, vamos a decir, imaginemos que yo soy ateo, yo tengo fe, una fe en el universo, que yo sé que tú te vas a sanar si yo tengo fe. Okay. O creen que necesito tener fe necesariamente en Dios para que se sane. A ver, ¿tomaron, Michelle? Es una muy buena pregunta. Sí. Porque a veces, para mí, cuando llegué al principio de mi misión, todo ese tipo de cosas relacionadas a la fe, pues eran relativamente, o sea, ese tipo de preguntas así medio capciosas, muy específicas, Sí, sí, sí. como que queriendo retarte y hacerte titubear, eran las que me ponían a realmente reflexionar sobre, Estudiar también. cañón, pues sí o no. Entonces, yo, o sea, en general lo que a mí siempre me llamaba la atención es específicamente, o sea, no es por mención, o sea, nada en contra o algo específico, sino el escenario de la situación, Okay. que a veces ciertos líderes de la Iglesia Católica, como todo ese tipo de historias que a veces se escuchan o hasta películas, que cuando hay un espíritu malo Okay. o cuando alguien fuera como poseído, cómo es que es por su fe ellos eran, o sea, realmente quitaban ese espíritu. Entonces, pues yo creo que sí es, o sea, sí pasa así. Y decía entonces hasta dónde llega el poder de la fe, o sea, hasta dónde también llega a ser el intermediario Dios. Sabemos que en este caso, pues sí era Dios el intermediario. Pero en muchas ocasiones yo escuchaba pues anécdotas de gente que por su fe, sin necesariamente tener a Dios en medio, veían esos milagros. Y pues bueno, aquí sí se cita textualmente en Éter 12, la parte en que Moroni, pues en la traducción, bueno, en este caso en el libro de Éter, se menciona que primero debemos de tener fe para poder ver esos milagros y debemos de tener esa prueba de fe para poder recibir la respuesta, pues, a lo que nosotros pedimos, de cierta manera. Entonces, pues ya más aterrizado, de hecho no sé qué, no sabría cómo aterrizarlo, pero yo creo, o sea, mayormente sí, pero todavía no sé hasta dónde sí se necesita. Ok. Quisiera hablar con la otra Vamos parte. a... Sí, la fe sí puede hacer milagros, como ahorita estamos hablando, pero para eso hay cosas que yo creo que sí son obligatoriamente necesario el poder del sacerdocio. Han leído la escritura en la Biblia donde dice que unos hijos de unos judíos que estaban jugando, estaban sacando espíritus en el nombre de Jesús, del que Pablo predica. Okay. Decía la Biblia. Sí. Y luego que el espíritu, que salieron desnudos y golpeados y todo, y que el espíritu les decía, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, porque no tenían esa autoridad. Entonces,
en eso específicamente, yo creo que ahí sí es necesario el poder del sacerdocio, porque yo he escuchado, bueno, llegamos varias veces, yo mismo tuve una experiencia con un espíritu malo y había ido ahí a otros lugares más o menos así y nos decían, antes no pudieron o, o no se pudo. Entonces, yo creo que hay cosas que sí se necesita mucho el poder del sacerdocio, sobre todo cuando se está tratando con ese tipo de cosas. Y hay otras cosas como milagros más personales o un poquito más como bondadosos, que son un poquito más de hacer totalmente el bien, no de utilizar literalmente el poder de Dios, porque cuando un espíritu así es, como en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas, ¿no? Entonces ahí se está utilizando autoridad. Y yo creo que para los milagros que solo ocupan fe, pues sería algo que no requiere como nuestra interacción directa con eso. De hablar, ordenar y pedir, sino simplemente Dios hace el milagro y Dios puede actuar. Sí, y eso en la vida de Jesucristo se vio muchísimos ejemplos de eso, relacionado con la fe y con el poder de Dios. Cuando uno de los que más me viene a la mente es cuando las personas sanaban incluso a la distancia. Uno de los milagros que hizo Jesucristo, llegó alguien a decirle que uno de sus hijos, de sus hijas, estaba enfermo y que ya estaba así para morir y que él, en el mismo instante en el que los dos aplicaron fe. El hermano de... Era Lázaro, ¿no? El hermano de Lázaro. Sí. O era la hija de... Se me hace que era la hija. Era la hija, Sí. la niña enferma. Sí, la hija de Jairo. Sí, que mandaron un mensajero. Cierto. Y al momento de que Jesucristo dijo, ella va a ser sana, compararon las horas en el momento en el que Jesucristo dijo que yo no soy digno de que tú entres a mi casa, con que tú digas que mi hija es sanada, va a ser sanada. Sí. ¿Ves? Entonces ahí la fe hizo su obra, ¿sí? Y Jesucristo también, yo siento que, no sé, a la distancia, usó su poder y 100%. Entonces ahí está involucrada la fe y el poder. Un momento también llega, se topa a los apóstoles y no podían echar fuera algunos demonios. Entonces él les dice, esos demonios no iban a poder salir sin oración y ayuno. Entonces, la palabra que salía de la boca de Jesús se convirtió en ley. Entonces, él tenía ese poder de decir palabras que se convirtieran en ley. Y no era una ley solamente entre las personas, era una ley para todos, porque tenía el poder de Dios, era un profeta. Sí. Entonces, una de las escrituras que más me llaman la atención de todas las palabras que él dijo fue la escritura que dice, el que busca, encuentra, el que pide, se le dará, el que llama, se le abrirá. Entonces, esa escritura, ¿por qué es una de las que más me viene a la mente cuando hablamos de fe y del poder de Dios? Muchas personas, yo he escuchado casos de muchas personas que no tienen una relación así estrechísima con Dios, pero en el momento en que ellos necesitan de la misericordia de Dios, ellos reciben milagros. Sí, Dios nos ama a todos, seamos mormones, testigos, católicos. Entonces, de ahí la fe que enfocan esas personas en Dios, ellos reciben el fruto de esa fe. Pero ya cuando hablamos de poder de Dios, ya cuando relacionamos el poder de Dios con la obra de sus manos, con el llevar a cabo su propósito, así, ¿no? Sí, ya cuando hablamos de cosas administrativas de la iglesia de Jesucristo, ya es ahí donde no se pueden hacer las cosas sin el poder de Dios. Entonces, en ese caso, la fe sí llega a ser un principio así de que esa ley de que el que busca recibe, el que busca encuentra, el que pide se le dará, el que llama se le abrirá, es una ley que aplica para todos. Todos pueden acceder, ¿sí? Hay muchas personas, no sé si yo creo que ustedes también están enteradísimos de eso, de la manifestación, de que las personas con intención
pueden lograr sus propósitos. Yo creo que eso también está Sí. muy relacionado con la fe. Sí, creo que sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen confianza, tienen esperanza en que pueden recibir algo y direccionan su fe a cierta cosa. Pero hablando de principios, hablando de la palabra de Dios, la fe es algo un poquito más elevado. ¿Por qué? Porque esa fe debe dirigirse a alguien específicamente. Y ese alguien es el que extiende la misericordia, como decía Hugo. Okay. ¿Quieres decir algo, Charlie? ¿No? Ya, Ok. muy bueno. Nada más como dándole fin a eso, recordé algo que se me había olvidado. O sea, ahorita neta apenas lo recordé. Y sí, para las ordenanzas es donde se necesita la autoridad. ¿Y una ordenanza qué es? Es donde existe palabras y una acción física. Entonces, un bautismo se dicen palabras y existe la acción física de sumergir. El rito se puede... Y complementando lo que mencionas, que no muchas veces no muchas veces se menciona como dentro del vocabulario de la iglesia, pero cuando tenemos una ordenanza, a veces que damos una bendición, o sea, la bendición, una bendición hecha por el sacerdocio Es una ordenanza. es una ordenanza, pero o sea, sí, y al mismo tiempo también el bautismo y cada uno de los demás convenios son también sellados por el espíritu de la Santa Promesa, el Santo Espíritu de la Promesa. Ajá. Entonces es más allá de solo la acción de nosotros y el sacerdocio, sino también que como que Dios y Jesucristo dicen, yo te lo sello como con mis, pues sí, Dan el visto bueno, ¿sí? ¿no? Sí, claro. Te lo marcan como va. Con mi bendición. Sí, aquí te lo registro que es válido. Exacto. Ajá. Entonces sí. Exacto. Sí. Y hay muchos ejemplos. La Santa Cena, por ejemplo, están las palabras y la acción de destapar el pan, repartirlo. La confirmación, de poner las manos. Entonces, todas las ordenanzas no pueden ser hechas por fe solamente. Pero sí se reciben con fe y sí se dan con fe, pero no son hechas únicamente. Y yo creo que es esencial la fe, ¿no? Sí. Dentro de esto, hay veces que puedes tener la autoridad, pero si Sin no fe. tienes el poder y la fe, yo creo que no. Sí. Sin fe es Ahí imposible cambia. agradar a Dios. Y yo siento que en el fondo, todas estas cosas tienen un propósito. Sí. Un propósito muy, muy elevado. ¿Por qué? Porque Dios no solamente va a tratar de sobarnos el golpe y calmarnos el dolor con milagritos y que se haga llevadera nuestra vida aquí. O sea, es bueno que esa fe se pueda aplicar para ese tipo de situaciones, ver milagros, sanar heridas, pero la intención profunda de esas cosas es que puede existir una convicción que nos lleva otra vez a sus brazos. Entonces, la fe nos va a llevar hasta cierto punto, pero si no existe el poder de Dios, no vamos a poder llegar a ese propósito elevado que tiene Dios. Siéndome nada más. Sí, entonces es eso, o sea, va a haber como que un límite, va a estar limitado la intención de Dios con nosotros. Entonces, con el poder de Dios recibimos lo mismo, recibimos su amor, recibimos todo lo que Él tiene para sus hijos. Pero cuando accedemos, de hecho el profeta Russell M. Nelson dice que hay un amor especial para las personas que acceden a hacer tratos con Él, a relacionarse con Él. Entonces, yo siento que ese amor especial viene de eso. Viene totalmente lleno de esa intención del poder de Dios. Sí. Entonces, siento que la fe es muy buena, pero llega un punto donde necesitamos un poco más. Sí, completamente de acuerdo. Y sumando un poco en general a lo que el tema principal, que es la restauración, en ese momento de pues la gran apostasía, pues como todo este tipo de preguntas, efectivamente Dios nunca abandonó a las personas, o sea, siempre siguieron viendo esos milagros, yo creo que siguieron sintiendo su amor, pues tenemos, para mí es el que la traducción de la Biblia hubiera sucedido, para mí lo veo como un milagro también, en donde la mano de Dios pues estuvo presente e inspiró de cierta manera a quienes hicieron la traducción, a quienes protegieron, y
Y al final de cuentas, el plan de Dios es perfecto. Yo creo que la creación, y siendo específicos y puntuales en la parte de la creación de la Iglesia Católica, yo creo que también fue parte del plan de Dios en el sentido de que alguien tenía que proteger ese libro tan importante con todas las enseñanzas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esos milagros, alguien los tenía que proteger, alguien los tenía que traducir, alguien en su momento debía decir, oye, esto lo tienen que saber todas las personas y traducirlo del hebreo al latín y del latín al inglés y el inglés posteriormente a otros idiomas y muchas de esas personas, pues aunque fueron asesinadas por lo que hicieron, eh, siento que también fueron obra y guía de Dios. Entonces, el comprender que la fe nos lleva hasta cierto punto y que si era necesario esa restauración para poder recibir aún más de lo que ya había, yo creo que es esencial, pero el mencionar que Dios no se fue completamente, más bien no se fue, sino las personas no estaban, mm, no sé no sé cómo decir esa parte, o sea, cómo verbalizarlo, en el sentido que, pues sí, faltaba algo, Sí, pero, en sí, pero no, había. sí, claro, no estaban buscándolo. Sí. En sí las personas no tenían esa intención en su corazón de buscarlo. Eso, fíjate, qué interesante porque tu pregunta fue qué cosas se perdieron con este oscurantismo, con la falta del profeta y los apóstoles. Y todo lo que hemos hablado son cosas que se perdieron. O sea, esas historias de fe, esos actos de amor, esa intervención que existe de Dios con los hombres, esa relación que se puede dar entre Dios y los hombres, todas esas cosas no estaban a la vista, ¿sí? Estaban solamente ocultas y un cierto número de personas tenían acceso a eso. Entonces, ese oscurantismo, esa apostasía, impidió que las personas pudieran tener ese tipo de relación con Dios. Y si vamos a la historia, en ese tiempo que fue el oscurantismo, no hubo avances en investigaciones científicas, en investigaciones médicas. O sea, literalmente estaba detenido el progreso del mundo. Y que en la historia, ¿cómo se le conoce también a ese punto? Pues El gran oscurantismo, sí, ¿no? el oscurantismo. Sí, cómo no. Sí, y lo que acaban de decir conecta justamente con esta escritura la saqué desde que hizo la pregunta Charlie y apenas la voy a leer y se conecta perfectamente con lo que, A ver. con lo que acaban de decir. Y está en Mateo 21, 42 y 43. Y aquí habla de esto, de que no todos ahí eran malos. Ahorita lo que dijiste, Charlie, de la Iglesia Católica, me puse a pensar y dije, o sea, en la vida me había pasado eso, de que hasta la Iglesia Católica tal vez tuvo en cierto punto algún objeto. Y bueno, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha llegado a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces habla de que las mismas personas, lo que te están diciendo, desecharon a la piedra angular, que era Jesucristo. Entonces, y luego viene algo bien interesante. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Entonces, en el principio, cuando Jesús llegó con ellos, con los judíos. A ellos se les dio primeramente el reino de Dios y después por sus acciones empezaron a desechar a Dios. Y entonces Dios, ¿qué hizo? Ok, les vamos a quitar el reino y se los vamos a dar a alguien más. Entonces, en el principio, la iglesia de Jesucristo empezó bien, todo estuvo bien, todo estaba bien, y después ya pasaron esas cosas que la iglesia vino con el Estado, que lo usaron para controlar personas, que después ya nos empezaron a regir por revelación y por autoridad de Dios, sino por inteligencia de hombres y concilios de hombres. Y entonces es ahí donde se empezó a romper todo eso, y es por eso que era necesaria una restauración, porque Dios lo dijo, ustedes no están produciendo frutos de lo que hablábamos, de que no hubo esos milagros, no hubo esa revelación, no hubo escrituras, no hubo nada. Entonces Dios no se podía detener, no hubo avances, no hubo nada, no hubo frutos. Entonces Dios, ¿qué dijo? Vamos a darle el reino a alguien que sí produzca frutos de él. Que entonces es lo que pasó con José Smith y la restauración y lo que la escritura que tú compartiste, de que se juntaron las cosas del cielo, la revelación de Dios, la autoridad del sacerdocio que estaba literalmente en el cielo,
se volvió a traer y lo que estaba en la tierra, ¿qué era? El libro de Mormón. Sí. Estaba enterrado. Entonces, todo se volvió a unir. Me vino a la mente ahorita una pregunta literal. Nunca en mi vida me lo había planteado. Ahorita que mencionan, o sea, eso sí lo había planteado, que a partir de la restauración, literal, bueno, sabemos que la restauración inició en 1820 y la revolución industrial en Inglaterra empezó en 1700 algo, 1780, 1790. Un poquitito antes, pero ya estaba Dios preparando en general a la humanidad para que todo esto sucediera, y efectivamente, pues cuántos años tenemos como humanidad en la Tierra, y en 200 años, pues, cuántos avances impresionantes y totalmente increíbles y que parecerían imposibles. Cómo es que todo salió de tierra, árboles, agua y piedras, tenemos lo que tenemos hoy en día. Y me vino a la mente que en este momento del oscurantismo, de la gran apostasía, no hubo mucho avance, a excepción de un momento. En el Renacimiento, puntualmente, hubo demasiados avances filosóficos, científicos, de medicina. Hubo muchas personas que pues sí lograron muchísimo y que hasta hoy en día seguimos poniéndolo en práctica. Y yo lo relaciono, o sea, ustedes, y la pregunta es, o sea, ¿ustedes qué opinan? Si existió una relación en que también en ese momento se empezó a edificar más fuerte, pues sabemos, bueno, en ese momento la Iglesia Católica con la Iglesia Sixtina, bueno, la Capilla Sixtina, y como todo ese tipo de catedrales que muy bonitas, y pues en su momento se dieron, yo creo que sus enseñanzas. ¿Ustedes creen que hubo una relación en que empezó también una revolución o un crecimiento en la iglesia, en ese momento la iglesia católica, con todos esos descubrimientos, para que posteriormente ya después se hubiera como se volviera a nivelar pues la intención de escuchar a Dios con los avances? No sé si me expliqué en esa parte, o sea, sí. ahí escuchan a Dios, hubo descubrimientos, después como que se me vuelven a olvidar y no hubo nada hasta que llega José Smith. ¿Qué opinan? Sí, eso me recuerda a la escritura que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces ellos, al momento de tener la Biblia en sus manos, todavía estaba sin tanta traducción. Entonces tenía muchas partes muy bonitas y muy puntuales de lo que era la intención de Dios y su Hijo. Entonces, ese tipo de cosas, yo siento que sí influyó muchísimo en el progreso. ¿Por qué? Porque el enfocar nuestra intención y nuestra fe en Dios trae luz. Se dice que Dios es luz. Sí, o sea, así es. Sí. O sea, si nosotros, incluso me acuerdo un dicho, algo así, que si nosotros recibiéramos a Jesucristo en este momento, él brillaría más que el sol a mediodía. Entonces, ellos son luz, y cuando empieza a haber este tipo de conexión entre ellos y nosotros, empieza a existir esta fluidez de luz entre las personas. Sí. Entonces, yo siento que sí tuvo algo que ver. Sí. Tuvo algo que ver. ¿En qué? Yo no sé, ¿de qué años a qué años fue el Renacimiento? Ahí sí me agarras en curva, pero A ver, en ¿cómo 1400 algo a 1000, duró muy poco, prácticamente cuando se murieron los pintores, Da Vinci, Michelangelo, pues todos ellos como que los famosillos de ese momento, como que se me apagaron. Siguieron un poco, pero como 80 años, 60 años, algo así. Okay, como de 1400 en adelante. A 1500, algo así. Okay. Poco, pero suficiente. Pero vamos a confirmarlo aquí con el buen Iván GPT. Ahí está, mire. El Renacimiento fue un movimiento artístico y cultural entre los siglos XV y XVI. Ok, sí, 1400 a 1500. Exacto.
Sí, y justamente en ese, ahorita que dices, creo que la traducción Reina Valera fue en 1500, Sí, de las 1569. América se descubrió en 1400. 492. Ujú. Entonces, ahora que lo dices, yo creo que sí, y no tanto porque estuviera la verdad ahí, sino por la intención de las personas, porque yo estoy seguro que muchas Sí. personas tenían una intención genuina de conocer. Por eso mismo se usó la traducción, porque había personas que querían, que se estaban dando cuenta que se estaban haciendo las cosas mal, como Martín Lutero, ¿no? Que puso todas las cosas que se estaban haciendo mal. Había muchas personas que tenían intenciones genuinas de conocer la verdad, y yo creo que a través de eso Dios empezó a iluminarnos. Sí, Como ustedes dicen, sí, genuinamente sí, mira, tiene que ver. qué interesante Y eso. yo siento que fue preparación. Una vez estaba ¿Ah, sí? platicando con un hermano y yo estaba diciéndole que cómo era que la iglesia en esos tiempos tenía cosas, tenía ciertos aspectos, pero a mí no se me hacía algo como que tan completo, como que tan entero. Entonces, él me dijo, o sea, leyendo la historia, leyendo la Biblia, no te imagines que la iglesia estaba a medias o no estaba entera. Cuando Jesucristo y sus apóstoles estaban sobre la tierra, la iglesia estaba en su plenitud, estaba en su apogeo, o sea, El todas Prime. las cosas, sí, estaba en su prime, o sea, era su momento. Ujú. Entonces, después él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Él dijo que todas esas cosas al momento de que empezaron a salir a la luz fue lo mismo que llegaba a los oídos de las personas, ya en los tiempos de José Smith. Incluso él dice que probablemente esa intención que tenía José Smith era porque él ya había escuchado que iba a haber una restauración. O sea, él ya había escuchado que la iglesia en esos tiempos estaba completa, tenía todo, y que iba a llegar un punto donde todas esas cosas iban a volver otra vez a estar en la tierra. Entonces, eso es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces pensamos, no, fue revelación. Fue así de que llegó el ángel Morón y le dijo, vas a hacer esto. Pero él ya antes de todo había escuchado muchas ideas. O sea, en ese tiempo había unas iglesias muy intensas, Sí. muy apasionadas que enseñaban las cosas casi a fuerza. Ujú. Y todo eso resonaba en los oídos de José Smith. Entonces, eso es algo muy interesante. Sí. Ahorita que mencionan sobre el descubrimiento de América en 1492, eh, me viene a la mente, porque son a veces, hijo, ¿cómo pienso tonterías y preguntas y cosas que digo, ¿de dónde sale todo esto? Pero yo creo que es algo que vale la pena preguntar o mencionar. Ustedes, si recuerdan un poquito el contexto histórico del momento de la conquista de los españoles a las personas de aquí Ujú. del continente americano, ¿cómo es que fue relativamente fácil, ¿no? Recordamos que la conquista fue pues bastante fácil, Ujú. considerando que en el momento que llegaron los españoles, pues como cuántos habrán sido, eran como 30, ¿no? Algo así. Eran muy pocos. Sabiendo que las tribus eran miles, miles, Ajá. miles, Claro, miles. sí. Y aunque tenían armas y sí se pueden echar uno que otro, no creo que pudieran recargar tan rápido como Ajá. para poder echarse a todos, y menos con arcos y flechas y Exacto, lo que fuera. piedras O sea, ahí hubo un factor esencial que se menciona, ya sabemos, en la iglesia se menciona mucho eso, que nosotros, en ese momento, lo que nosotros les llamamos los lamanitas, se dice que ellos recordaron la profecía de que un hombre blanco, barbudo, iba a regresar nuevamente a pues enseñarles, ¿no? Sí recuerdan esa parte, Claro, sí. que en la mitología, pues, de estas culturas, se le conoce como Quetzalcoatl, Ujú. la serpiente emplumada que iba a bajar y iba nuevamente a reinar a su pueblo. Y me pregunto lo siguiente, bueno, Moroni murió 600 años después de Cristo. Y la conquista, en su inicio, fue 1492. O sea, pasaron
800 años, más así como son 800 años, ¿no? Sí, más o menos. Sí. 892 años, para ser exactos, desde que murió el último profeta que nosotros tenemos registro. Sí, sí. Entonces mi pregunta es la siguiente: ¿por qué si pasaron 800 años, casi 900, tenían tan presente una profecía real de que Jesucristo, o bueno, un hombre blanco, barbudo, iba a regresar? ¿Ustedes creen que uno de los, y ya nos vamos a meter un poquito como más en doctrina más profunda, si son miembros y no saben de esto, pueden pausarlo y luego investigar y ya, porque como dicen Doctrina y Convenios, si le das a un bebé carne, puede morir. Vamos empezando con leche, esto no es leche, esto ya puede ser casi carne, así que si no están listos, pónganle pausa, háblenle a un amigo que sepa y lo ven juntos, y si no son miembros, háblenle a los misioneros o al Hugo y él les va a ayudar. Entonces, ya se me olvidó lo que iba a decir, nada, es cierto. ¿Ustedes creen que uno de los libros perdidos... bueno, ¿ustedes creen que realmente Moroni fue el último profeta de América? Una primera pregunta. ¿Y ustedes creen que sí, está bien? Y si no, ¿ustedes creen que uno de los libros que se perdió, uno de los libros que aún no son encontrados y traducidos, o que sí eran encontrados, pero fue la parte que no tradujo José Smith, fue una parte del inter entre Moroni y la llegada de los españoles, o la llegada de José Smith? Porque sabemos que aún y con todo esto, pues esas civilizaciones adoraban a alguien. Ujú. Entonces adoraban a alguien que realmente era una enseñanza verdadera y profética con autoridad, o no, o porque O sea, nuevamente, o sea, recalco, porque tenían tan presente una doctrina verdadera si habían pasado 800 años y sabemos que los lamanitas de buenos no tenían mucho y eran prontos en olvidar por su iniquidad. Entonces, ¿por qué tenían tan presente una enseñanza verdadera? Ahí tenía justo ese subtítulo. Aquí en mis escrituras tengo como subtítulos de muchos temas. Y estaba ese de por qué nos conquistaron los españoles tan fácilmente. Hay una escritura en Mormón 5 y hay otra aquí en 2 Nefi 1 que siento que es más clara. Y con lo que dice leí, se responde a lo que decía Charlie. Dice leí 2 Nefi 1:6. Por tanto yo leí y profetizo, según el Espíritu que obra en mí, que nadie vendrá a esta tierra a menos que sea traído por la mano del Señor. Entonces, lo que pasó, tenía que pasar así. Sí. Tenía que pasar así. Y ahí lo dice leí. Y luego después empieza a explicarles un poquito más. Que era que el Señor tenía grandes promesas para que los que guardaran los mandamientos, dice, pero aquí, cuando llegue el día en que degeneren la incredulidad, después de haber recibido bendiciones, de ser instruidos, como decía Charlie, de conocer las cosas, dice, sí, Él traerá sobre ellos a otras naciones, a las que dará poder, y les quitará la tierra de sus posesiones, y hará que sean dispersados y afligidos. Entonces, a pesar de que sí, y eso era lo que les pasaba, a pesar de que tenían conocimiento, no obedecían, ¿verdad? O sea, tal vez podían saber, o ellos decían que eran tradiciones erróneas de sus padres. Eran como cosas que mis papás, ellos decían que Nefi era el malo y sus papás eran los buenos y que Nefi los trajo con mentiras y chulú, charla. Entonces, aunque sí tenían el conocimiento, no creían en él. Y yo creo que cuando llegó ese momento fue como que un shock, ¿no? De decir era falso, pero está pasando, pero no sé. Pero creo yo, ¿verdad? Que así sucedió. Aparte de que el Señor dice que les dio poder porque se habían equivocado mucho tiempo y que así tenían que pasar. Yo creo que así fue un poquito más o menos como... ¿Pero crees que el último que escucharon con la verdad fue Moroni o hubo alguien después de él? Yo creo que sí, porque Moroni dice que sella estas cosas. Entonces... Sí, el libro de Mormón, pero las profecías... Yo siento que tiene que ver más con el propósito de que él tenía que preservar ese escrito. O sea, él se va y se lleva solamente ese escrito, ¿sí? Pero en toda la historia de los nefitas que está registrada en el libro de Mormón, dice que todos llevaban un escrito. O sea, era una tradición de que todos escribían y tenían, no sé, me acuerdo que una vez vi una película del libro de Mormón
que tenían como un lugar Ujú. lleno de registros. Entonces, ¿con qué cosas se iban a predicar? O sea, Amón y sus hermanos se iban a predicar con escrituras también. Entonces, el propósito de Moroni yo siento que era preservar y que no le quitaran la parte sellada. Pero si vamos igual a las escrituras, todas las personas estaban ya muy, muy degeneradas. Dice que Moroni estaba solo, dice, mataron a mi Sí, familia, a a mis todos. amigos, sí, y me encuentro solo. Algo que no recuerdo, eso sí no recuerdo si mencionan en el libro de Mormón, cuando los lamanitas persiguen a los nefitas, eh, ¿solo los matan o destruyen todo lo que está con ellos? Hay una parte, Sí, destruyen. sí, hay una parte cuando, No sé si todo, pero sí gran parte de las ciudades. no sé si recuerdan que hay una parte donde cuentan que Amulek y Alma ven cómo destruyen Sí. a unas personas. Entonces, yo siento, no sé, a mi parecer, yo siento que era algo que ellos hacían. Sí. O sea, llegar, destruir parejo y quemar, y quemar. Entonces, a lo mejor era una parte muy, muy, muy objetiva de que llegaron ellos y a ellos les tocó ver, pero yo siento que así como describen a los lamanitas en el libro de Mormón, sí se les ocurría muy seguido hacer eso. Yo creo que sí. Pero igual me viene a la mente porque recuerdo esa imagen, por lo menos yo en el centro de visitantes en Ciudad de México, que yo iba muy seguido por mi misión y ahí llevaba a los investigadores. Hay una imagen de Moroni de Mormón, cuando está cuando está transcribiendo el libro de Mormón de los manuscritos a las planchas, donde están las planchas y un cuarto lleno de Sí. como de rollos, de papeles Sí. y todo. Entonces, digo, sabemos que efectivamente Moroni sella las planchas y las esconde y todo. Pero esto también nunca lo había planteado. ¿Creen que no hubiera podido existir la posibilidad de que, bueno, esos papeles se quedaron? No los guardaron, no sé si los quemaron, por lo menos Moroni o Dios, o digo Moroni o Mormón por instrucción de Dios, pero que algún lamanita, por mero morbo, dijo, me voy a quedar uno que otro. Por como trofeo de guerra, que eran escrituras, o sea, las de papel, bueno, que en realidad algunas también eran planchas, y que se hayan quedado y esas se hayan podido platicar de generación en generación, que se quedaron solo por morbo y dijeron, Sí. esto de aquí, alguien eventualmente pudo aprender algo de ahí. Hay unos estudios que encontraron a unas personas que tenían artículos relacionados con el libro de Mormón, que no le llamaban Quetzalcóatl a ese dios blanco y barbado, pero le llamaban Popol Vuh, que ya son culturas más allá del sur. O sea, ya están relacionadas con los incas, Uh-huh. con allá por Perú. Sí. Entonces, o sea, ese Popol Vuh tenía cosas muy relacionadas con Quetzalcóatl. Y Quetzalcóatl tenía cosas muy relacionadas con la descripción que daban de Jesucristo en el libro de Mormón. Sí. Entonces, ¿cómo es que hay cosas muy relacionadas y antes no existían medios de comunicación donde podían pasar su información? Y quienes creían eso, en realidad, creo que tengo entendido que eran ya estando en la apostasía. Sí, O sea, creo que los aztecas ya estaban en la apostasía y aún así creían todo eso. sí, sí. Y ahorita que lo dicen, volví a recordar, yo tuve varios compañeros de Yucatán, de Cancún, de todo eso, y tienen mucha cultura maya. Uh-huh. Y ahí hablan de que no existe la N en su vocabulario, en el vocabulario maya, pero que hay Mefi, que hablan mucho de un Mefi. Y luego un obispo me contó, y creo que ellos también, un obispo que sirvió en Chiapas, que ellos en algún lugar turístico así hablan del sueño del árbol de la vida. Sí. Y tienen no sé si Estelas, se llaman estelas. No, hay una, que son hay una dibujitos. tierra, Ajá. hay una piedra
en Iztapa, Sí. que habla sobre, literal, algunos historiadores de la iglesia ya lo han marcado Ujú. y puntualizado que es el sueño de Leí Ajá. en esa piedra que se encuentra en Iztapa. Sí, es estela número no sé qué, no recuerdo exactamente el número, pero es una estela. 403, algo así. Ujú. Ok. Ajá, entonces, como dice Charlie, tal vez fue de boca en boca, de que alguien se quedó un rollo, de que alguien, no sé cómo fue, pero ciertamente sí era algo que se contaba entre ellos. Sí, sí. Y pues ahí está eso claro, o sea, es así de que muy claro y que hasta como es algo turístico, les iba a decir que no me acuerdo bien cómo contó el obispo, que en un lugar regalaban como llaveritos o vendían llaveritos o dibujos así del árbol de la vida. Sí. ¿Sí, no? Sí. Ah, Entonces, a ver. eso está interesante. Iztapa, ¿La puedes no enseñar Iztapa. a cámara? Porque, ¿sabes por qué está interesante esa? Ahorita esta solo la pongo como referencia para cuando edite Hugo, la voy a poner para que sea mejor, la vean mejor. Sí, entonces ahí. Estela los- 5 y Zapa. Sí. Ahí las imágenes de los muñequitos que están dibujados, Sí. los dibujaron con barba. Entonces, en las culturas mesoamericanas, no existía gente con barba. O sea, en las culturas mesoamericanas, A los ver. mayas, los aztecas y Aquí en todo. esta sí te lo explican todo. Sí. Paso por, o sea, pedacito de piedra por pedacito de piedra. Entonces las culturas mesoamericanas no tenían ese aspecto de tener barba. ¿Y quiénes sí tenían barba? Los judíos. Sí. Entonces, yo siento que en el libro de Mormón, como dice, tiene la plenitud del Evangelio. Nosotros tenemos una versión de ese escrito que era la parte que no estaba sellada. Era la parte que estaba hecha para que se tradujera y pudiéramos recibirla. Pero es un compendio, es un resumen de toda la historia que se escribió de esos tantísimos años de tratos que tuvo con Dios, más el escrito de los jareditas, más las planchas de bronce. Entonces, yo siento que llegó un punto donde esa historia que se estaba relatando entre Nefitas y Lamanitas, pues llegó a su fin. Pero si nosotros vamos a la historia, eso también es algo muy interesante.